Philip Yancey dice que la gracia es una de las últimas palabras que nos quedan. Charles Swindoll dice que una cosa es creer en la gracia y otra cosa muy distinta es vivirla o practicarla. Max Lucado dice que gracia es recibir más de lo que merecemos y más de lo que imaginamos. La gracia no depende de lo que nosotros hayamos hecho por Dios, sino más bien lo que Dios hizo por nosotros. La gracia es tan cara que solamente gratis la podemos obtener, porque por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Y esto no es por mérito nuestro, sino porque es un regalo de Dios. Gracia significa que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. ¿Escucharon? Nada, dice la palabra del Señor. Nuestro mundo funciona basado en la falta de gracia. Todo depende de lo que hayas hecho o de lo que hayas logrado, y si es con tu propio esfuerzo, mejor. Vales lo que tienes, se dice por allí. La famosa revista Forbes, año tras año, hace una lista de los primeros 100, de los primeros 500 millonarios del mundo. Allí conocemos el rostro y el nombre de los afortunados, de los acaudalados de nuestro mundo. Pero difícilmente sepamos siquiera el nombre o siquiera la región en donde viven los más pobres del mundo. La revista del espectáculo, allí hacen grandes reportajes y sacan fotos y nos cuentan la vida de fulano de tal. Vemos cómo viven, qué comen, a dónde van de vacaciones y hasta cómo tratan a sus mascotas. Pero difícilmente sepamos quién es el indigente de nuestra ciudad, dónde vive, cómo vive, y nunca hay una foto siquiera de sus mascotas que fielmente los acompañan. Siempre tienen un perrito, un gatito que los sigue. En los exámenes, los profesores corregimos las evaluaciones de los alumnos señalando, marcando con un círculo en color rojo en dónde se equivocó, qué pregunta no contestó o cuánto le faltó para llegar al porcentaje deseado. Nunca devolvemos un examen con la parte buena contestada o simplemente halagando qué hizo bien, porque nuestro mundo está basado y funciona en la falta de gracia. La falta de gracia es la que discrimina, divide, separa en clases. Y aún la religión fue presa de la falta de gracia. Musulmanes, judíos, cristianos y muchos otros. Y dentro del cristianismo tenemos cristianos católicos, cristianos evangélicos. Y dentro de los evangélicos tenemos pentecostales, hermanos libres, bautistas y muchas otras divisiones más. Y aún dentro de los bautistas tenemos renovados, no renovados y otros en proceso. La falta de gracia divide. Muchas veces pareciera que Dios perdona, pero a regañadientes. Allí está Él para acusarte y para decirte, bueno, yo te voy a perdonar, pero algo vas a tener que hacer. Vas a tener que pagar la consecuencia de haber vivido lejos de Dios. Te equivocaste, te fuiste, pecaste. Ahora debes comenzar de abajo. Y yo me pregunto, ¿dónde es abajo en el reino de Dios? Jesús mismo dijo, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En Lucas capítulo 15, versículo 1, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Me gusta cómo comienza diciendo Lucas este párrafo, este texto. Dice, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, como si fueran dos clases distintas. Ahora fíjense, los publicanos eran los que recaudaban impuestos para el imperio romano. Ellos cobraban impuestos a los judíos
y llevaban el dinero a los romanos. Por supuesto, en el camino siempre se quedaban con algo, pero eran tan mal vistos dentro del pueblo judío que ellos eran considerados traicioneros a la patria. Y fíjense cómo comienza Lucas diciendo, publicanos y pecadores. Ni siquiera podía ponerlo ahí dentro de pecadores, porque eran traicioneros a la patria. Así que podemos leer el pasaje de Lucas diciendo, se acercaban a Jesús los pecadores y aún los más peores, como se dice por allí. El versículo 2 de Lucas dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los religiosos, los que supuestamente enseñaban cómo era el corazón de Dios el Padre, ellos se acercaban a Jesús, pero para juzgarle. Mirá, este se junta con borrachos, con comilones, tarde o temprano se va a terminar contaminando. ¿Cómo puede ser que aquel que dice que el Mesías se junte con este tipo de gente? Dice que Jesús conocía el corazón de ellos y entonces le contó la siguiente parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro, este es un relato de campo. Por allí nosotros no entendemos bien lo que es el corazón de un pastor de ovejas, pero te voy a poner en una versión moderna. Vamos a suponer que en medio de esta pandemia y justo ahora se te pierde el celular. Una desesperación, empezá a buscar por todo lado y preguntá a papá, preguntá a mamá, al hermano, a los que están en casa, movés biblioteca, dormitorio, en donde sea, para ver si encontrás tu celular. Hasta que de repente te diste cuenta que lo dejaste en el baño. Encuentras tu celular allí. Por fin, aquí está mi celular. Estaba perdido y ahora lo encontré. Era como que estaba muerto, pero ha resucitado. Ahora me puedo volver a comunicar. Gócense conmigo porque he encontrado mi celular. Nadie que está buscando un celular se le ocurre un día decir, este celular malvado, ahora ya nunca más lo voy a volver a usar porque se perdió. Lo tiro en el fondo del cajón de castigo porque yo lo tenía en mis manos, yo lo quería usar y él se perdió, se extravió. Nadie hace eso, ¿verdad? Imagínense el corazón del Padre. Me gusta, estos días leí una frase que decía, Dios es un Padre enfermo de amor. Él todos los días espera que sus hijos puedan ir hacia Él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Me preguntaba yo, ¿cómo puede ser que estas personas que relata allí en el pasaje de Lucas, publicanos, pecadores, prostitutas, borrachos, comilones, encontraban refugio en Jesús? Y hoy en día la gente no hace lo mismo para con nosotros, las iglesias del Señor. ¿Qué nos ha pasado? Es mi gran pregunta. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la carta de Romanos, Pablo describe nuestra condición
diciendo, cuando éramos débiles, cuando éramos paganos, cuando estábamos lejos de Dios, cuando éramos pecadores, cuando le dimos la espalda, cuando nos convertimos en enemigos de Dios, allí Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros seamos buenitos o santos o que merezcamos su amor. No, Él antes, cuando éramos enemigos de Él, Él nos amó y murió por nosotros. ¿Qué es eso? Es gracia de Dios. Pero lastimosamente tenemos que reconocer que muchas veces eso es lo que nosotros esperamos y pedimos de las personas que vienen al Señor. Queremos que ellos ya vengan arrepentidos. Queremos que ellos vengan ya purificados, que hayan dejado todo vicio y todo tipo de mala vida. Y el Señor dice, cuando ustedes eran pecadores, yo morí por ustedes. Yo no esperé que tú te merezcas para que yo muera por ti. Yo te amé y mi gracia se derramó para que vos puedas venir hasta mí. La falta de gracia muchas veces se refleja en los sobrenombres o en los apodos que ponemos a las personas. Siempre está allí acompañándolos como si fuera un nombre más o un apellido. Generalmente tiene que ver con su historia o con su rasgo físico. Me acuerdo de algunos de ellos: el flaco García, el gordo Peralta, el negro Ortiz, el petizo Oviedo, o bien por sus historias, Juancito el divorciado, Pedro el adicto, el alcohólico, María la mamá soltera, Melisa la rebelde. Y en la Biblia también tenemos algunos casos. Por ejemplo, Naamán, general del ejército de Siria, valeroso en extremo, pero leproso. ¿Y cómo le conocemos nosotros? Como Naamán el leproso. Nadie llama a Naamán el valeroso, Naamán el general del ejército sirio. No, Naamán el que era leproso. Y también tenemos otros casos, como por ejemplo el de Mefiboset, el lisiado de los pies, el rengo, el cojo. ¿Te acuerdas de él? Esta es su historia. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Él era el hijo del príncipe Jonatán. Él era el nieto del rey Saúl. Estaba en la línea sucesoria para subir, para tomar el trono de la nación de Israel. Pero el destino quiso que un día en plena batalla su abuelo muriera. Y ese mismo día también su papá falleció en el campo de batalla. Al llegar la noticia, allí al palacio su nodriza, su niñera, toma algunas ropas de este niño, algún abrigo, lo pone todo en una bolsa, se carga encima el niño y sale huyendo. No sabemos si salió por el fondo del palacio, me imagino que habrá salido a escondida. No sabemos si había un monte, un jardín o simplemente un desierto, montañas. Lo cierto es que esta niñera, cuando iba corriendo, tropieza y el niño se le cae. Con tan mala suerte que dice que ambos pies quedan lisiados. Por supuesto, en esa zona no había doctor, no podía ir a una clínica de rehabilitación, porque además tenía que estar escondido. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué huye esta niñera con este niño? Después de todo, él era el príncipe, era el que tendría que ascender al trono que dejaba vacante su abuelo Saúl y su papá Jonatán. Es que era costumbre en esa época que el nuevo rey que asumía el trono traía a toda la familia del ex rey y a filo de espada los mataba a todos. Por supuesto que David, el rey que estaba asumiendo el trono, no tenía este corazón. No tenía esta intención, porque un tiempo atrás había hecho un pacto con su amigo Jonatán
papá de Mefiboset. Y el pacto decía: espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia, y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. 1 Samuel capítulo 20, versículo 15. Pero este pacto la niñera no tenía ni idea, por eso huye. Tampoco conocía el corazón del rey David. Pero en todo este tiempo, en estos años que Mefiboset permaneció escondido, el reino de David creció 10 veces de su tamaño original. Dice que el ejército del rey no conocía lo que era la derrota en el campo de batalla. Aún sus enemigos se acercaron y humildemente firmaron la paz con David porque no querían ir a la batalla. Israel estaba en paz, David estaba en paz, y este rey se había ganado el respeto y la admiración de todo el pueblo. Un día descansando, David, me imagino pensando, ¿cómo es que de ser pastor de oveja ahora está sentado en un trono? ¿Cómo es que después de ser olvidado aún por su propio padre, ahora tenía una corona sobre su cabeza? Así que estaba descansando y cierto día nos cuenta 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, que David preguntó: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl en memoria de mi amigo Jonatán? Quiero darle muestra de mi bondad. Esta palabra, que es traducida en el original hebreo como bondad, es la palabra Hesed, que también significa amor, misericordia o gracia. Los que realmente conocen y valoran lo que significa haber recibido en algún momento de su vida gracia, bondad o amor, se suelen hacer esta misma pregunta que se hizo el rey David. ¿Hay alguien a quien nosotros podamos ayudar? ¿Hay alguien a quien nosotros podamos mostrarle amor, misericordia o bondad? Entonces uno de los empleados de la corte de David respondió: quizás Siba. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Y el rey le preguntó: ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestra de bondad en nombre del Señor? Y Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. Hay un hijo, hay un príncipe, hay un descendiente del rey, pero es lisiado de los pies, es rengo, es cojo, se llama Mefiboset. Mefiboset, el rengo. ¿Quién te preguntó, Siba? ¿Por qué creyó Siba que esto era importante que el rey sepa? Era hijo, pero lisiado de los pies. Era príncipe, pero rengo, cojo. Como si fuera su apellido, allí siempre acompañaba a Mefiboset su problema, su aflicción, su angustia. No se vería bien por los pasillos del palacio del rey a un rengo caminando. Esto es lo que pensó Siba. ¿Conoces de esto? Siempre tu problema o tu pasado te sigue como si fuera una sombra. ¿Será que nadie puede verte por lo que eres y no por tu historia? Alguien así no es apto para estar en el palacio del rey, pensó Siba. Pero el rey David, el rey conforme al corazón de Dios, no repara en estas cuestiones. Entonces, el rey preguntó: ¿dónde estaba? Y Siba le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Hay un rey que pregunta por vos:
No importa tu pasado, no importa tu carga, no importa tus pecados, no importa tu dificultad, tu angustia, tu dolor o tu defecto. El Rey pregunta: ¿en dónde estás? No importa que la gente creas que no eres apto para estar en el palacio del Rey. El Rey pregunta: ¿dónde estás? Entonces Siba le dijo al rey: Mefiboset vive en Lodebar. ¿Qué es Lodebar? Lodebar era una parte de la tierra de Galaad, cerquita del mar de Galilea, pero era un lugar inhóspito, sin condiciones para vivir dignamente o humanamente. Es un lugar árido, es un lugar tremendamente seco. Nada de lo que se plante allí algún día va a dar fruto. Ni siquiera es un lugar apto para criar animales. Lodebar en su raíz significa no debar palabra, no palabra. Un lugar tan alejado de todo que los mismos judíos creían que la palabra de Dios no llegaba hasta ese lugar. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, ni siquiera con Dios. Lodebar servía de refugio para los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a tener un futuro prometedor. Lodebar es dolor, es tristeza, es oscuridad, soledad y desesperanza. El que está en Lodebar no sueña. Todos los días es la misma rutina, solamente se sobrevive. En Lodebar la miseria y la maldad es la realidad continua. Mefiboset no solamente que está lisiado de los pies, sino que vive en Lodebar, la tierra del olvido. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaran a la casa de Maquir, a su presencia. ¿Se imaginan a Mefiboset? Amaneció un día más. De repente escucha un barullo, los perros ladran y allí hay un montón de caballos y carruajes que llegan, y en medio del polo baja un soldado del ejército de David y pregunta por Mefiboset, pregunta por él. ¿Se imaginan lo que habrá pensado? Ya está. Ahora el rey descubrió dónde vivo. Ahora el rey me va a llevar a la muerte. Y bueno, quizás es lo mejor que me pueda pasar. Si ya no tengo futuro, lo mejor es la muerte. ¿Has pensado así alguna vez sobre tu propia vida? ¿Crees que ya no hay futuro? ¿Crees que vive en la tierra de la soledad, de la depresión y de la angustia? ¿Crees que ya has perdido todo en la vida? Mira cómo sigue la historia de Mefiboset. ¿Es usted Mefiboset?, le pregunta aquel soldado. Sí, yo soy. Y allí Mefiboset escucha la más linda palabra que podemos escuchar. Mefiboset, el rey te mandó llamar. Me emocionan esta palabra porque me imagino el corazón, la vida y los pensamientos de Mefiboset, prácticamente descartado de todo, y ahora el rey lo manda a llamar. Y así continúa la historia. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Entonces el rey David le dijo: no tengas temor. ¿Sabías que tu rey suele decir estas mismas palabras? No temas, no tengas miedo, no importa en dónde estés, no importa cuán lejos te sientas, no importa cuál sea el grado de tu tristeza, de tu dolor o de tu soledad. No importa cuán lisiados seas o te sientas. Él te dice: no temas, porque tu rey es el dador de gracia.
Entonces el rey se acercó a Mefiboset y le dijo: no temas, yo quiero beneficiarte en memoria de tu papá Jonatán. Te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y siempre podrás sentarte a mi mesa. Mefiboset, no temas. Lo que era tuyo te devolveré. Lo que era de tu abuelo Saúl te lo voy a devolver completamente todo. Aún lo que la vida, estos 20 años de estar en Lodebar, la vida te robó, yo te voy a restituir. Ya no serás Mefiboset el olvidado. Ya no serás aquel que no tiene valor. Ya nadie dirá de ti el que vive en Lodebar. Desde hoy vivirás y comerás en la casa del rey. Desde hoy vas a vestir las ropas del rey. Desde hoy vas a sentarte en la mesa del rey. La miseria, la tristeza, la angustia nunca más se acercará a ti, porque hoy el rey te mandó llamar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque por gracia somos salvos, y no por un mérito nuestro, sino porque es un regalo, un don de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasará para volver a encontrarnos. Lo que sí he decidido es que vamos a hacer una iglesia diferente. Si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es nuestro Rey, que fue capaz de amar hasta dar su vida por aquellos que no merecíamos ser amados, si Jesús es capaz de abrazar y perdonar con palabras como yo tampoco te condeno, si Jesús fue capaz de decirle al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque no depende de lo que vos hayas hecho, sino de lo que yo hice por ti, nosotros tenemos que ser como Él, porque Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Quiero que seamos una iglesia como Jesús. Aquí estoy, Jesús. Rengo, pero vengo, porque sé que cuando me siento en tu mesa, en la mesa real, el mantel de la gracia cubre mis imperfecciones. Dios te bendiga, que tengas una gran semana, y si estás en Lodebar, hoy tu Rey te mandó llamar.